Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro RB Podcast. Para nosotros es gusto compartir con ustedes esta conversación, este tema que traemos el día de hoy para desarrollar. Hoy nos acompaña el pastor Harvit, mi esposo. Hola a todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, para nosotros es un honor y un privilegio poder iniciar esta temporada con los podcasts. No estamos solos. Evidentemente tenemos hoy una muy buena compañía. Jóvenes determinados, jóvenes que han decidido ser diferentes, que han decidido ser de influencia. Y hoy queremos que usted pues conozca un poquito más de ellos, pero también conozca un poquito más de la Biblia acerca de un tema muy importante. Pero antes de iniciar el tema, yo quiero presentarles a los que nos acompañan esta noche, Gianfranco y Luis, ¿verdad? Que dicho sea de paso, no sé si la pastora quiere decirlo de una vez. Nada más y nada menos que estos dos jóvenes guapos de Dios, solteros. Bueno, y si no están solteros, ustedes me van a desmentir. Ese es el momento para hacerlo. ¿Ves usted? Sí, sí estamos solteros, pero bueno, sí, como decía el pastor, estamos acá el día de hoy y para mí es un honor y un privilegio que nos hayan invitado a este conversatorio el día de hoy. Sí, de verdad que siempre es un gusto poder tener esos tiempos para conversar porque siempre es necesario y siempre hay alguien de verdad que va a escuchar esto y yo sé que va a ser edificado y que le va a ser de mucha ayuda en cualquier situación que esté atravesando. Así es, comenzamos un bimestre súper bonito, súper interesante, de Six Reasons, que vamos a aprender un montón y de verdad que todos los que nos escuchan están cordialmente invitados en el bimestre que estamos desarrollando. Y bueno, yo creo que damos inicio, arrancamos con este tema. Bueno, antes de iniciar, yo quiero a los que nos escuchan, por favor, compartan el podcast. Hay gente que, como dijo Jan, pues tal vez necesita escuchar algo que venga de parte de Dios. Y siempre es importante, adicional a lo que dice la Biblia, siempre es importante conocer la experiencia de gente que ha pasado por el lugar o por el tema en el que vamos a conversar. Nosotros en esta semana, pues publicamos en las redes sociales de la red de jóvenes un video muy lindo que, bueno, la mayoría de chicos comentaban en un grupo que tenemos de liderazgo que les sacó las lágrimas, que les puso la piel chinita y un montón de comentarios positivos porque realmente fue un video lindo y fue un video que también nos llamó a nosotros a la reflexión, pues porque vimos en ese video muchas caritas que hace mucho tiempo no vemos, ¿verdad? Entonces, con base a ese video, pues nació hacer este primer tema, el tema de hoy, que nos va a servir como plataforma para un nuevo bimestre, porque aunque, como mencionó la pastora Paola, nosotros iniciamos esta semana con un bimestre muy importante acerca de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, iniciamos un nuevo bimestre, pero la red no se detiene. Y aunque acabamos de iniciar un bimestre, pues esto nos va a servir como plataforma para empezar a trabajar el próximo, y es donde hablaremos de, tal vez me ayudan con el inglés, a mí no me da vergüenza decir con el inglés, porque yo venía con volver a casa, pero bueno, en este momento, dígame cómo es. Bueno, sí, pastor, como usted decía, tenemos un nuevo bimestre próximo y el bimestre se llama Back Home, que en realidad es lo mismo, volver a casa, solo Próximamente. que próximamente estará ese bimestre acá. Wow, demasiadas cosas interesantes. Pero bueno, yo quiero partir y arrancar hoy este tema súper interesante. Nos encontramos como una estadística a nivel iglesia, a nivel de jóvenes, que dice que 3 de cada 5 jóvenes abandonan la iglesia. Exactamente. Casi que es un 60% de la población juvenil que decide abandonar la iglesia por múltiples factores, por muchas cosas, ¿verdad?, que pasan en el camino, pero es una cifra preocupante y yo creo que nosotros deberíamos hacernos sentir o llegar hasta donde ellos para que ellos puedan volver, para que ellos puedan regresar y no ser parte de una estadística. Pasa mucho, digamos que a lo largo del camino se inicia con mucha energía, con mucho amor, con mucha pasión, pero hay cosas, muchachos, si ustedes que son más jóvenes todavía, porque bueno, ciertamente nosotros estamos jóvenes, pero ustedes saben y pueden hablar con propiedad y decir sobre la vida cristiana de un joven.
Sí, pastor, digamos, muchas veces se cree que nosotros, ahorita que estamos en una posición de liderazgo, estamos ajenos a sufrir ciertas cosas que a veces nos hacen como, por así decirlo, aburrirnos de la iglesia, pero ciertamente nosotros también pasamos por esas situaciones y es por eso, digamos, que el día de hoy estamos aquí para compartir nuestra experiencia desde el punto de vista de lo que nosotros hemos vivido. Pero digamos, yo ya estoy a pronto a cumplir 8 años de estar aquí en la red. Sin embargo, esos 8 años fueron intermitentes. Hubo un momento donde, por así decirlo, me aburrí, pasaron cosas en el camino y me fui. Entonces, pero tomé la decisión otra vez de volver a casa porque lo que había afuera verdaderamente no me llenaba. Sí, de hecho es una situación que se presenta no solo a nivel de jóvenes, ¿verdad? Eso es a nivel iglesia. Y no pasa solo en portadores de su gloria, pasa en todas las iglesias del mundo, diría yo, Exactamente. ¿verdad? Estamos hablando que es una cifra alarmante, pero que el pueblo de Dios o nosotros como iglesia hemos hecho muy poco para revertir la estadística, ¿verdad? Estamos hablando que es un 60% de la población, o sea, más de la mitad de la población decide irse de la iglesia. Diferentes factores, probablemente, pero lejos de nosotros hacer algo para poder revertir eso, a veces como que nos acostumbramos, ¿verdad? Y nos acostumbramos y pensamos bueno, que la gente no utiliza una razón para irse de la iglesia, sino que utiliza una excusa. Todo lo relacionamos con eso. Decimos, bueno, eso no es una razón, es una excusa, ¿verdad? Cuando realmente, como lo he dicho en otras ocasiones, el problema mío, para mí puede ser muy grande, pero para algunos de ustedes puede ser insignificante y viceversa. Entonces, es inevitable en este tema de irse de la iglesia, de irse de casa, de irse de la casa de su papá, una casa donde usted tiene comodidad, donde usted tiene todo lo que usted necesita para estar bien, ¿verdad? Porque incluso se dan ciertas ayudas o ciertas situaciones que le ayudan a usted a suplir sus necesidades, pero llega un momento en el que hay un desfase y eso es también a nivel bíblico, ¿verdad, pastora? Claro, es que no podemos hablar si no hacemos referencia a aquel joven, ¿verdad? Que muchos conocen y es una historia muy conocida, pero que hoy queremos darle como ese enfoque y profundizar un poquito en la acción de irse, porque sabemos la historia de aquel joven que le pide toda la herencia a su padre y le dice, deme lo que me corresponde, me voy, porque necesito ir a experimentar, necesito vivir, necesito hacer, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él tenía muchas ganas de ir y experimentar, ir navegar, ir y hacer, y ahí es donde yo pregunto, porque la Biblia es tan perfecta que nos menciona y nos hace esta comparación con este joven, pero este joven tipifica mucho lo que es ese porcentaje de la estadística de los jóvenes que se van, ya. Al final, ¿qué pesa tanto? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los factores por el que el joven diga, no, es que me voy? A pesar de que es mi casa, a pesar de que me siento bien, a pesar de todo, ¿qué pesa más? Porque al final sí deciden irse que forman parte de esta estadística tan grande. Yo siento, pastora, que evidentemente hay una experiencia cuando nosotros tenemos una cercanía, cuando nosotros comenzamos a venir a la iglesia, siempre hay un algo que nos acerca, siempre hay un algo que nos atrae, siempre hay un algo de Dios que comienza a llamar nuestra atención y nosotros queremos más y queremos más y queremos más de cierta forma. Pero también hay algo que juega un papel muy importante y es la presión social. En la presión social, ¿por qué? Porque ciertamente yo como joven me encuentro en una encrucijada entre lo que me gusta, me atrae de parte de Dios, porque evidentemente Dios nos llena a nosotros como seres humanos y entonces es por eso que queremos estar cerca de Dios, pero por otro lado encontramos todo lo que ahora se ofrece en el mundo, todo lo que nosotros encontramos allá afuera, todo lo que vemos en la televisión, todo lo que escuchamos en la música actual, todo lo que nosotros escuchamos fuera de la iglesia, lejos de la casa de mi papá, también juega un papel muy importante. Y a veces no es tanto el qué me gusta más, qué me llena más o dónde me siento feliz. A veces es dónde tengo que estar para ser socialmente aceptado, dónde tengo que estar para estar con más gente, dónde tengo que estar para tener una posición o un estatus a nivel social, aunque eso implique que yo sacrifique cosas que sé que me gustan y que sé que me sacian, como es estar en la casa de mi padre. Entonces, a veces también tiene mucho que ver ese factor social. Y me llama la atención lo que decía el pastor ahora, porque ¿qué sucede o qué ocurre que me hace a mí irme de la casa de mi papá? Y es que ciertamente nosotros como iglesia, nosotros como red de jóvenes en este caso, somos una familia.
todas las personas que han llegado a este lugar formamos parte de una familia. Y usted inició este conversatorio hablando de estas estadísticas y vemos como hay un 60% de personas que ya no están, pero vemos un 40% de personas que estamos, que también formamos parte de una familia. Entonces nosotros deberíamos ser esa contraparte que motive a esos muchachos a decirle, a pesar de, aquí estamos, aquí está todo lo que necesitas y cosas que crees que puedes encontrar allá afuera, que van a llenarte, las puedes encontrar. No, y a eso iba, vos decías algo muy importante, que creen que pueden llenar. O sea, yo me imagino que en ese momento de donde te encuentras confundido, dices, lo que necesito está allá afuera. O sea, llega a pesar tanto, quiero más de eso a pesar de lo que tengo aquí, que me hace bien, que me llena, que me sana, que me hace sentir bien, pero pesa tanto como para decir, yo quiero eso que está allá afuera. Y es interesante porque, bueno, al menos yo hablo de mi experiencia, yo conocí o tuve ese encuentro o llegué a casa para hablar en relación a la serie Al Bimestre. Yo llegué a casa a mis 16 años y en mis 16 años yo experimenté cosas o me familiaricé con ciertas cosas que no del todo me gustaban, que nunca formaron o nunca estuvieron en mi mente practicar o hacer, pero yo incursioné en esas cosas por ser, vuelvo y repito, ser acepto a nivel social. Entonces, hoy yo puedo mirar atrás y decir, de verdad yo hice cosas que nunca me gustaron, que nunca me llamaron la atención, pero yo tenía una necesidad de sentirme parte de algo. Yo creo que cuando un joven logra sentirse parte de la casa de su padre, cuando un joven logra entender que ese es su lugar, yo creo que ese es un enganche. ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que necesito, verdaderamente pertenezco aquí. Exactamente, así como dice usted, Jan. Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por lo que pasa afuera, como por formar parte de un grupo social o por la presión que estamos viviendo con las demás personas. Y a veces nos olvidamos de verdaderamente todo lo que tenemos dentro de la casa. O sea, nos olvidamos de que somos una familia, nos olvidamos de que tenemos hermanos acá, de que tenemos amigos, de que son personas que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas. Y a veces los cambiamos como por llenar esos vacíos que nosotros tenemos. Y si no me equivoco, fue usted, la pastora Paola, que dijo una vez que teníamos un vacío en forma de Dios. Esa frase a mí siempre me llena No, un a mí montón. también. Me llena un montón porque nunca lo había visto desde esa forma. Y verdaderamente ese vacío que está en forma de Dios, solamente Dios lo puede llenar. Solamente Dios lo puede llenar. Luis mencionaba algo muy importante y son los amigos. Hablaste de los amigos. ¿Qué tan influyente puede ser un amigo? Hoy leía un documento y decía que, porque muchas veces confundimos el término de amigos, ¿verdad? Y el documento decía que los amigos, los verdaderos amigos, más bien dicho, son los que te hieren. Y yo dije, ¿cómo? Los verdaderos amigos son los que te hieren. Y verdaderamente es así porque un amigo te va a decir la verdad aunque te duela. Sí, te va a confrontar. Aunque te duela, te va a confrontar y te va a decir, eso no está bien. El hecho que te hayas ido de la casa donde tenías todo y donde tenías todo al alcance para estar bien, ese acto que hiciste de irte no está bien. Contrario al amigo que te apoya, que te soba la espalda y te dice, no, excelente, si te sentís más lleno, más completo, estando fuera pues es tu decisión, yo la comparto, la respeto, estoy con vos en las buenas y en las malas. Y cuando vienen las malas no está. Entonces, ¿qué tan influyente es una amistad o un amigo en este tipo de decisiones? Porque a mí me parece, ciertamente, cada uno toma sus propias decisiones, pero la presión social que mencionaba Jan al principio es algo contra lo que luchamos todos los días los jóvenes. Sí, es una corriente muy fuerte. Yo siento que tenemos que tener claro, y yo siempre lo he visualizado de esta manera, que acercarse o ese primer contacto a la casa de mi padre, que es lo que hablamos, llamémoslo iglesia, ese primer contacto siempre es complicado porque llevamos toda una vida viviendo de una manera, pensando de una manera, exacto. Entonces ya vengo a adentrarme a cosas nuevas, a cosas desconocidas de lo único que tengo son ideas de lo que la gente dice. Y a veces son ideas negativas, entonces ya yo entro como indispuesto y demás. Entonces es ahí donde nosotros, ese 40%, jugamos un papel muy importante, porque a veces cometemos el error de pensar que la persona que tiene dos sábados, pongámoslo a nivel de red, 2 sábados de venir a la iglesia ya piensa como yo. Correcto. Entonces, yo me he topado con personas
recientemente con los chicos que vienen llegando a encuentro, que ya me preguntan por los tatuajes, que ya me preguntan por, por las perforaciones y demás. Y a veces caemos en el error, pastora, cuando surgen este tipo de preguntas y de dudas, en querer que la gente cambie para poder entrar a la iglesia y no permitirles entrar, tener ese contacto con nuestro papá y que él quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner. Muchas veces la gente no llega ahí porque nosotros queremos hacer lo que no nos toca. Lo que tenemos que hacer, siento yo, que nuestra función, la función del 40% que está, es acompañar a la persona a sentirse parte de la casa, a entender que es parte de la casa. Como un sentido de pertenencia. Y que él logre experimentar, o sea, que la persona logre experimentar por su cuenta verdaderamente cómo es una relación con Dios, cómo es estar en la casa con Dios, cómo es, porque ustedes están aquí por las experiencias que vivieron. O sea, ustedes no están aquí porque el pastor les habló bonito, porque no, es por las experiencias que vivieron. Entonces nosotros cometemos el error muchas veces, el 40% que está adentro, de querer como forzar las cosas. Y yo personalmente yo les puedo decir, ¿por qué yo estoy en esta iglesia? Y tal vez nunca lo han escuchado, ¿verdad? Pero yo lo digo abiertamente y con gente que converso en mi trabajo y X, yo les digo, ¿por qué estoy en esta iglesia? Porque a mí nunca me presionaron a cambiar. Siempre dejaron que mis experiencias con Dios, que las cosas que Dios iba poniendo en mí, que yo tenía que dejar, eso me hicieron quedarme. Y muchas veces la gente se va porque, y va a sonar feo lo que voy a decir, pero a veces he escuchado expresiones de otra gente que dice, es que qué forzados, y no permitimos que la gente experimente lo que es un Dios que restaura, que liberta, que sana, que salva y todo ese montón de beneficios que sabemos que nosotros recibimos cuando estamos en la casa de nuestro Padre. Sí, correcto. Y es como un meollo, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué se supone que tenga que hacer ahora? Ok, soy un joven nuevo, hablando de los recién llegados, del tema de lo que Jan parte y dice, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Verdad? Me voy con este grupo, que son los que sirven, que son los que están, me voy con ¿qué hago? O sea, entonces ahí es donde entra el juego el 40%, es el que se encarga como de darle ese sentido de pertenencia, como de abrazar, como de cobijar, como decirle aquí estoy, como de ser esa figura, ¿verdad? De la que yo quiero imitar, porque si le resultó a él, puede que me resulte a mí. Entonces, por ahí podemos también encontrar como un beneficio y una ayuda. Si nosotros nos ponemos a ver las características de este joven que se fue y que le pidió a su papá la herencia, podemos ver que quería independencia, que quería experimentar, que quería por voluntad propia irse. Entonces, ¿cómo abordar todas estas cosas y más bien hacerle como un contra? ¿Verdad? Para que estas personas se sientan abrazadas, cobijadas y tal vez sea un poquito, no voy a decir que un poquito más fácil porque tal vez no es fácil, pero un poquito menos pesado la carga. Exacto. De hecho, me llama mucho la atención en esta historia porque dice que cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el papá no lo desprecia. Más bien el papá se alegra. Y yo siento que ese tiene que ser el propósito de la iglesia. Muchas veces, ¿qué sucede? Que cuando un joven, porque ahorita estamos hablando de jóvenes, se va de casa y regresa, nosotros nos comportamos como el hermano de ese hijo pródigo, porque no nos alegramos, decimos, ¿por qué se volvió? ¿Por qué si estás haciendo esto? ¿Por qué si está haciendo el otro? En vez de alegrarnos como ese papá y recibirlo con los brazos abiertos. Esta semana, hablando de podcast, escuchaba un podcast y me llamó mucho la atención una frase que utilizaban, que era de que nosotros, la iglesia, no fue llamada a cambiar a las personas, la iglesia fue llamada a acercar a las personas a Jesús, que lo único que se encarga de cambiar es el Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ellos lo comparaban mucho con un restaurante, porque ellos decían que Jesús está sentado en una mesa esperando de que los meseros, que somos nosotros, le llevemos personas a conocerlos a Él. Sin embargo, muchas veces nosotros nos paramos en la puerta y le decimos, no, usted no puede entrar por esto, usted no puede entrar por lo otro. Y empezamos a reforzar todas las cosas que las personas hicieron cuando se apartaron. Entonces, digamos, eso me llama mucho la atención porque ahora que ustedes hablaban de porcentajes, yo puedo decir que yo he estado en el 40% y he estado en el 60%, porque me he ido A eso iba ahorita. y he regresado. Sí, a eso iba precisamente porque como hemos estado mencionando, la experiencia. Luis, has estado aquí 8 años Exactamente. y así te has ido y has vuelto. Si yo te preguntaría 3 cosas, las más fuertes, que te hicieron irte, ¿qué me podrías decir? ¿Qué factores fueron los que influyeron en esa decisión? Ok, la primera y la más importante fue de que
yo me olvidé de Dios, por así decirlo, digamos, corté mi relación con Dios aún estando dentro de la iglesia, digamos, yo dije, no, voy a poner una pausa en mi relación con Dios y dejé de hacer mis disciplinas espirituales, por así decirlo. Otra que sí influenció mucho fue de que yo me creé con una generación de jóvenes, por así decirlo, me tocó vivir un cambio de esa generación, entonces vi que todas las personas que estaban ya habían pasado por el proceso de irse y ahí es donde entra la influencia de... Entonces me seguí rodeando, digamos, porque las personas no fue como que se fueron al mundo, sino que se escogieron otras denominaciones, por así decirlo. Y yo decidí, yo dije, o sea, que estoy solo, ¿qué hago aquí? Ya no me siento parte de, y decidí irme, por así decirlo. Y la última que me llama mucho a mí la atención, que hoy en día la pienso, es que yo me crié dentro del seno familiar, no se podría decir cristiano, pero sí como con valores. Y durante toda mi vida, digamos, hubieron ciertas cosas que yo nunca hice. Digamos, yo no salía de fiesta, yo no tomaba, yo no me drogaba, etcétera, etcétera. Y así fue durante toda mi vida. Entonces, digamos, cuando ya llegué a cierta edad, yo dije, pero ¿por qué yo nunca hice eso? ¿Por qué yo Correcto. nunca hice lo otro? ¿Por qué yo nunca O hice sea, ahí aquí? entra el experimentar. Ajá, y decidí, yo dije, ok, me voy a ir, pero me di cuenta que verdaderamente nada de eso me llenaba y ahí puedo contar toda una parte de un testimonio, pero ciertamente esas son como las tres cosas puntuales que me hicieron a mí irme. Y agotaste todas las opciones, los cartuchos, como quien dice, para no irte. ¿O crees que pudiste haber hecho algo que no Exactamente. hiciste? Creo que, digamos, no, como que no agoté todas las opciones para no irme, sino que para Pérez en ese momento llegó el tema de pandemia, entonces todas las iglesias alrededor mundial estuvieron como una pausa, entonces eso fue como el punto de quiebre en todo esto, porque al no tener como ese acompañamiento, en ese momento yo dije, verdaderamente ya no me siento parte, ya no siento que estoy haciendo nada, entonces fue cuando decidirme, como dice la pastora, no agoté como todas esas herramientas que nos ofrece la iglesia hoy en día para mantenernos dentro de. En este caso que Luis, como decís, tiene 8 años y él ha ido, volvió, volvió. Pero no importa, aquí estás, Luis, y es lo importante, es lo importante. ¿En cuál temporada estás, Luis? Ahorita estoy en mi segunda temporada, por así decirlo. No, siempre, 2.0. siempre es importante reconocer que pues hubieron cosas que influenciaron, ¿verdad? Exactamente. Pero tomamos la decisión a tiempo y pues estamos en el lugar donde, Así es. del cual nunca debimos habernos ido. En el caso, como decía, Luis se fue, volvió, gloria a Dios, hoy está acá. Pero quiero escuchar también la otra parte que es como del que tal vez Jan, que en este caso Jan no se ha ido, esperamos que no sea así, ¿verdad? En nombre de Jesús. Él no se ha ido. Jan, quiero preguntarte, así como bien sincero, que me digas, hay una zona roja en la que digas, estoy en peligro porque si no hago algo diferente, me voy a terminar yendo. ¿Hay una zona de peligro? Claro que hay una zona de peligro, pastora, porque venimos a la iglesia y cantamos y experimentamos y disfrutamos de muchas cosas bonitas, pero salimos de la iglesia y nos involucramos en otros ambientes no cristianos, donde hay una zona de peligro, donde nos encontramos con personas que no hablan tal vez nuestro mismo idioma, nos encontramos con personas que piensan diferente, que viven diferente, y ahí es donde entran las decisiones. Ahí es donde entran las decisiones y todos los días yo diría que nos encontramos en una zona roja, todos los días yo diría que nos encontramos en una zona de peligro y ahí es, vuelvo y repito, donde entran las decisiones y el tener una convicción firme, dónde pertenezco, dónde quiero estar y dónde necesito estar. Reconociendo que el lugar en el que debo estar es el mejor lugar, en el donde nunca debí salir y sobre todo donde me aman, donde no me van a señalar, donde no me van a juzgar. Al final yo creo que todos tenemos una historia, todos somos testimonio, todos tenemos un pasado y ciertamente las veces que te fuiste, pero decides regresar, siempre te van a recibir con los brazos abiertos, como decía la lectura, ¿verdad? Que el padre lo recoge con amor, con los brazos abiertos, hace una fiesta y él dice, espérese que se detenga todo porque llegó mi hijo, llegó mi amado. Y yo creo que así nosotros en Dios tenemos esa oportunidad de saber que no importa si fue la 127 vez número que me fui, pero que regresé convencido de que nunca debí salir de este lugar que es la casa donde yo tengo No todo. importa la temporada. No importa si es la octava Así temporada. sean 10, 20, 30 temporadas. Lo importante es tomar la decisión de regresar a nuestro lugar seguro, a nuestra zona de seguridad, ¿verdad? Usted ve cuando pasa
un terremoto, ¿verdad? O cuando en ciertas empresas tienen zonas de seguridad, se llaman puntos de encuentro, si mal no recuerdo, ¿verdad? Esas son las zonas seguras donde usted sabe que en medio de una catástrofe, de una crisis, usted debe ir ahí, porque ese punto de encuentro lo va a guardar de que no le suceda nada. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No importa la temporada en la que estemos, porque vuelvo a ese ejemplo. Si es un temblor, si es un terremoto, si es, no sé, cualquier emergencia que sea un incendio, siempre va a haber una zona de encuentro, un punto de encuentro en medio de la crisis, en medio del caos, donde vas a estar seguro. Y eso representa para nosotros el volver a casa. En medio de nuestra mayor crisis, en medio de nuestra mayor tempestad, pues un tsunami, un terremoto, lo que sea, un huracán, en medio de todo eso, y estoy hablando a nivel emocional, a nivel matrimonial, a nivel de trabajo, a nivel de no sé, de estudio, póngale lo que usted le quiera poner, pero en medio de todo ese caos hay un punto de encuentro. Pero ¿qué hace la diferencia? Que nosotros a nivel físico, cuando estamos en medio de un desastre natural, sabemos que tenemos que ir a un punto de encuentro donde vamos a estar seguros y vamos hasta ahí. La diferencia es que nosotros hoy, como hijos de Dios, sabemos que tenemos un punto de encuentro, un lugar seguro, pero no queremos ir ahí. Yo creo que es hora de volver. Exactamente. Es hora de regresar, es hora y todos los jóvenes que nos están escuchando, si tal vez usted por alguna razón se fue, yo quiero decirle que este podcast no es casualidad, es un recordatorio del amor de Dios y aquí hay una iglesia, una congregación, un papá, Padre Celestial que te espera con los brazos abiertos, que nadie te va a juzgar, que nadie te va a condenar y es el tiempo de volver, Luis. Así es, pastora. Y ya para terminar, digamos, con mi intervención acá, quiero contarle rápidamente algo que me sucedió abriéndole mi corazón. Y es que cuando yo me fui, en mi búsqueda de experimentar y de pasar diferentes situaciones, empecé a instalar diferentes tipos de aplicaciones en mi teléfono. Y ahí me pasó algo muy curioso. Y es que en uno de esos chats que yo estaba hablando con una persona, de la nada, la persona me empezó a hablar de Dios y me empezó a decir cosas como que Dios me estaba buscando, etcétera. Entonces yo me di cuenta y siempre lo agarro en broma y yo digo, Dios está hasta en las aplicaciones. Y muchos quizás que nos están escuchando el día de hoy dicen, pero es que a mí Dios no me busca. Pero si usted está escuchando este podcast el día de hoy, esta es la señal de que verdaderamente Dios lo estaba buscando y que Dios lo está esperando con los brazos abiertos porque Él está en la casa esperando a sus hijos. Así es. Sí, y reforzando un poco lo que Luis hablaba de la historia, hay dos escenarios o dos cosas que me llaman la atención. Y es que cuando el hijo reclama su herencia y le pide todo a su padre, no vemos a un papá diciéndole, váyase, pero aquí no vuelva. Exacto. Le voy a dar lo suyo, pero allá usted verá qué hace. No, aquí no me dice que el padre se expresa de esa manera. ¿Por qué? Porque en el corazón del papá siempre estuvo la intención de volver a recibir a su hijo. Y vemos cómo un hijo se va y desperdicia todo. La Biblia no lo dice, pero yo siento que si él se tomó la libertad de desperdiciar todo es porque muy en lo profundo de su corazón él sabía que él podía volver a casa. Exacto. Evidentemente, ¿verdad? Y eso es una parte muy bonita, Jan, porque a veces nosotros, si no tenemos certeza de que podemos volver o que podemos volver a tener las cosas, pensamos un poquito, somos más minuciosos a la hora de gastar. Él no, él fue y gastó porque él sabía que tenía un lugar donde podía volver. Y entró en sí, razón. Hay una versión que dice, se dio cuenta lo tonto que era. El lenguaje actual lo menciona porque dice que nunca debió haber salido de la casa de su padre. Entonces yo estoy segura que hay unos brazos de amor que nos esperan. Hay un amor incalculable, inagotable que nos espera y yo creo fielmente que no vence, que siempre está ahí esperando y yo sé que ese es el día que Dios hizo para que regreses a la casa de donde nunca debiste haber. Sí, y ya para finalizar, Luis, ¿qué le diría usted a esos jóvenes que se han ido? Verdaderamente desde mi corazón y desde mi punto de vista personal, siempre hay que recordar de que tenemos un papá. Nunca debemos olvidar de que ese papá está ahí para cada uno de nosotros. Siempre recordar de que por más fea sea la situación que nosotros estemos viviendo, Dios siempre va a estar ahí para recibirnos, que Él no nos juzga, que a Él no le interesa todo lo que nosotros hayamos hecho anteriormente ni lo que estemos haciendo en este momento, porque Él verdaderamente solo nos ve con ojos de amor y nada lo hace más feliz a Él que recibir a un hijo en su casa de nuevo. Así ¿Ya? es. Sonará extraño, pero yo les diría, sean egoístas. ¿Por qué? Porque sus necesidades y su bienestar están en la casa de papá. Que si la gente va a hablar, que si me van a ver extraño, que si van a hablar de mí, sean egoístas y vayan en busca de lo que su corazón necesita.
Ay, este tema es hermoso, ¿verdad? Podríamos hablar un montón de tiempo, pero yo creo que ha sido de mucha bendición para nuestra vida y no, pastor. Es tiempo de regresar, es tiempo de volver. No importa la condición, no importa la tempestad, no importa el problema. Es hora de volver y de volver pronto. Dios te está esperando para ponerte un vestido nuevo, para ponerte anillo, para que vuelvas a retomar tu identidad y para que vuelvas a gozar de todos los beneficios que se extienden a través de volver a la casa de tu Padre. Padre que te ama, que no te juzga, que no te señala. Así es, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Vamos a tener más podcasts todos los jueves, así que estén pendientes, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad que fue mucha bendición, así que les decimos a todos los que nos están escuchando, hasta luego, nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao.